En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Y de los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envías en los espíritus de los creados, Y se derramará la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ese mismo Espíritu nos haga animar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. San Juan Bosco. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy pues vamos a concluir con la carta de Santiago. Ya la semana pasada estuvimos viendo pues prácticamente todo lo que era el contenido, vimos lo que era su estructura y lo que eran los temas principales. A fin de cuentas, resumíamos la enseñanza principal de la carta. ¿Recuerdan cuál era la enseñanza principal que viene ahí en su recuadro? Las obras son el amor. Es decir, nos invita a tener una fe viva que se demuestre con cada una de nuestras obras o de nuestros actos. También pues ya lo que era dentro de esta enseñanza, pues mencionamos esa coherencia que debe de haber entre lo que es la fe y las circunstancias de la vida. No en ese sentido porque la vida nos toque cosas difíciles, pues se va a cambiar los principios fundamentales de la fe. El Evangelio va a ser igual siempre, el mismo, ayer, hoy y siempre. Sus estatutos son divinos y son la base para realmente poder alcanzar la santidad. Muy bien, pues fue así como a grandes rasgos lo que estuvimos viendo la vez pasada. Para concluir con lo que es esta carta, vamos a ver lo que es la moral cristiana. Si decíamos que la carta va a utilizar mucho o va a estar como enmarcando mucho lo que son las obras, pues sabemos que la moral nos habla de eso, de la práctica de las buenas costumbres, que van sobre todo en orden al Evangelio. Y aquí pues el problema que nos vamos a plantear dentro de la moral cristiana es que si ciertamente ya la carta nos está explicando cómo es el Evangelio, cómo debemos de vivir, cómo es que debemos de obrar, la cuestión es cómo llevarlo a la vida práctica o cómo hacerlo exactamente. ¿Por qué? Porque pues como ya lo decíamos ahorita, la vida va a ser muy distinta a lo que nos presenta el Evangelio. Ahorita nosotros, por ejemplo, si vemos nuestra realidad en la sociedad, sea aquí mismo en nuestra parroquia, sea en la ciudad, sea en México o sea en otro país, es muy distinto. Y a veces cuando ya estamos viviendo nuestra realidad decimos, no, pues como que el Evangelio se ve muy anticuado, como obsoleto a la realidad que nos presenta el mundo. Decimos, no, pues es que antes no estaban a lo mejor esos problemas, es que antes no tenían internet, es que antes no tenían tantos centros de diversión y de esparcimiento de eso y de aquello. Pero si nosotros viajáramos a los mismos tiempos de Jesucristo, también lo que planteaba Jesucristo era muy contrastante con la realidad. Entonces era el problema con el que se encontraban los primeros cristianos también. Bueno, pues yo tengo mi vida, sé que esta es la realidad en la cuestión política, en lo social, en lo religioso. ¿Cómo puedo vivir el cristianismo? ¿Cómo puedo llevar una buena moral?
que compagine con el Evangelio y que pueda realmente vivir en una sociedad. No se trata de vivir aislados, no se trata de decir, me voy a ir con mi familia, allá a lo mejor al cerro o al desierto o a un lugar solitario, ahí para poder vivir bien el Evangelio. No, o sea, pues si lo haces, pues qué bueno, puede ser una vida muy ejemplar, a lo mejor como los anacoretas o alguna congregación religiosa, pero pues no todo el mundo va a hacer eso. Y el cristianismo, claro que se puede vivir desde nuestra realidad, de nuestra sociedad. Entonces, es el problema. El problema cómo vivir exactamente el Evangelio. ¿Cómo vivir exactamente el Evangelio? ¿Cómo vivirlo cuando tenemos, ya lo decíamos, el mundo en contra? Por más que le busquemos, por ejemplo, en una sociedad, que haya una comunidad 100% cristiana, digamos, con todos los principios, con todos los valores, pues no la vamos a encontrar tal cual así. La Guadalajara la tienen catalogada como de las ciudades más católicas. Exactamente. Y si es una católica, a nivel nacional, pues, es así como el concepto que tienen. Lo que es este occidente, lo que es, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco, pues casi más lo que es un tanto Zacatecas, a lo mejor de Michoacán, alguna parte. San Juan de los Lagos. No, pues ya entra dentro de lo que es Jalisco. Pero por ejemplo, eso es como lo que se conoce como la parte más católica y que tiene como principios cristianos como más fuertes. Ya lo demás de México, pues está muy distinto. Y como decían ahorita, si es la católica, imagínense, o sea, el mundo siempre lo vamos a tener en contra. ¿Cómo vivir exactamente cuando tenemos incluso el mundo en contra? Cuando todas las políticas van en contra del Evangelio, cuando todas las leyes parecería que ya las están modificando para que vaya en contra del Evangelio, cuando todo lo que se nos promociona va en contra del Evangelio, cuando todo lo que te ofrece el mundo va en contra del Evangelio. Pocas cosas se pueden rescatar. ¿Cómo hacer para vivir eso? Cuando también todo es anti-evangélico. Todo es anti-evangélico. Si el Evangelio nos presenta los valores fundamentales de pobreza, de humildad, ¿qué es lo que te dice el mundo? No, tienes que tener y tener más y más y más. El chiste es que tengas más que todos. Y claro, la pobreza no quiere decir que vamos a vivir en la miseria. La pobreza no va a hacer referencia a que en ese sentido, pues tal cual estemos tirados al catre, como dirían. Pero lo que nos plantea el mundo, porque es antievangélico, es buscar siempre la avaricia y acumular, sin buscar el beneficio también de nuestros hermanos. La riqueza que nos propone el Evangelio es muy distinta a la riqueza que nos ofrece el mundo. La humildad de reconocernos pequeños, de saber que todos somos hermanos, contra lo que nos plantea el mundo. Si tienes tal estatuto, si tienes tales propiedades, si tienes tales bienes, si usas estos artículos o esto, mayor. Si tienes tales estudios, acá.
Si eres un ignorante, si no tienes nada, si eso y aquello, estás abajo. Todo es antievangélico. Cuando el Evangelio nos está hablando de la vida, la cultura nos está hablando de mucha muerte. Desde el aborto, desde la eutanasia, desde todo lo que tenga que ver con la cultura que estamos viviendo. Entonces, el cristiano, ante eso, es fácil que se confunda. Pero, por lo tanto, si vemos pues que el mundo está en contra, que todo es antievangélico, pues claro que para un cristiano es fácil confundirse. ¿Qué es lo que debo de ser? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo verdadero? Pues todos cometen corrupción, todos roban, todos hacen esto, todos hacen aquello. Pues yo pienso que está bien. Ahorita todavía, digamos, estas generaciones tienen como muy bien en claro qué está bien y qué está mal, porque pues se nos fue inculcando de una manera recia a veces, pero también con una manera de testimonio y una manera muy viva. Pero por ejemplo, vean a veces a los adolescentes y a los jóvenes, pónganles una situación y a veces va a decir, no, pues está bien, cuando no está bien. Si a un adolescente le preguntas del aborto, va a decir, no, pues está bien, pues ella sabrá. Van a decir eso, ella sabrá. Pero ella entiende que no acepta. Pero pues, no, o sea, desde ahí tú tomas una postura en la cual no estás defendiendo la vida. Eso da a entender que si tú estuvieras en su lugar, sí lo harías. Sí. Entonces, eso, y igual, o sea, en cualquier, ahorita como les digo, yo me voy así como a cosas como más grandes, pero desde lo más pequeñito. Los jóvenes, los adolescentes, muy fácil que confunden el bien con el mal. Es más a lo que les conviene que a lo que es bueno verdadero. Y por eso dice, es fácil que el cristiano se pueda confundir. Ahora, pues, el autor de nuestra carta menciona cómo se ha de comportar. El autor nos menciona cómo se ha de comportar el verdadero cristiano. Por eso, el escrito es muy específico. Ante esto, haz esto. Esto está bien, esto está mal. El autor va a tratar de dejar muy claro qué es como se tiene que vivir en esos aspectos del Evangelio. Ante la confusión que se va creando, se trata de ser muy claro. Entonces, la moralidad. Es la forma de vivir y reaccionar cristianamente ante la vida. Esa es como la moral que nos propone el autor o la carta. Lo que vivas o lo que hagas día a día, eso es lo que define
su moralidad cristianamente. Y ahí viene una lista de textos con los cuales podemos sacar como algunas bases de la moralidad. Por ejemplo, en el inciso A está el capítulo 1, versículos 2, 4, y luego el 12 y el 15, y del capítulo 5, ¿qué es? 7 al 11. Aquí se los voy poniendo. Podemos encontrar, por ejemplo, la alegría y paciencia en las pruebas. Vamos a poner los incisos. Sí, en las líneas que tienen ahí. Cristianamente, en las pruebas debemos de vivir alegría y paciencia. Estamos hablando de la moralidad. ¿Cómo has de vivir en las pruebas? Con alegría y paciencia. Ya lo decíamos también la semana pasada. Es no desesperarnos, saber que la prueba tiene un fin positivo y que la prueba pues nada más es un momento, no va a ser toda la vida. Y pues si sabemos que nos viene de Dios, que es para algo bueno, pues nos ha de confortar que va a haber algo mejor, que vamos a obtener algo mejor y que por lo tanto debemos de permanecer pacientes. Inciso B, desapego de los bienes materiales. Lo que decíamos hace un momento con la cuestión de la riqueza. Cristianamente, nuestra moralidad hay que saber tener desapego de los bienes materiales. Y el tener desapego de los bienes materiales no quiere decir que no tengamos nada. Significa que yo sí tengo, da lo mismo que lo tenga o que no lo tenga. Que no esté mi corazón anclado en ellos. Exacto. Pues, por ejemplo, yo tengo mi celular. Y pues me lo robaron. Fue un desapego forzado. Pero pues no hay problema. O sea, como lo puedo tener, no lo puedo tener. Pero por ejemplo, un decir, me lo roban igual. Pero no es que no puedo vivir sin mi celular y así, o se me perdió un momentito, no supe dónde lo dejé. Y ando como fiera, no sé ni qué, señal de que soy muy apegado. Entonces, el hecho del desapego de los bienes no quiere decir que no tengas nada, porque a veces, aunque no tengas algo, puedes estar bien apegado a eso. Lo tienes bien apegado en tu corazón, en deseo, y es algo que te está anclando, y el Evangelio requiere libertad. Entonces, hay que tener desapego de los bienes materiales. Y pues recordando que pues menciona mucho sobre la caridad hacia los pobres, que realmente tengamos una caridad efectiva, que se pueda apartar con los demás. Respeto por la dignidad de la persona. Nuevamente, lo que decíamos también cuando mirábamos pues que todo es antievangélico, dice el respeto por la dignidad de la persona. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios. Que unos tengan mejores oportunidades, que unos tengan más títulos, que tengan más dinero, que tengan más en lo que sea, no les da mayor dignidad.
tenemos la misma dignidad. Pues sí, tendrás otras cosas mejores, pero en dignidad somos iguales. Somos hijos de Dios. Muy bien. De el buen uso de la lengua. Fíjense, como hace con mayúscula. Un momento, por favor, le voy a hacer una crítica constructiva. Así voy a escribir cuando nos está dictando. Padre, agréguele el buen uso de la lengua y escritura. Pues de la escritura ahí siempre escribo así, no, yo sé. Ahorita se lo da para hasta con rojo, padre. Ahorita se van a decir, ya módenle, ya módenle. No, pero sí, pues ya lo habíamos comentado sobre esto del buen uso de la lengua. Es muy claro, Santiago, cuando nos exhorta para que seamos muy prudentes en nuestro hablar. Muy bien. Casi hasta la vamos a dejar ahí con este comprumón del que no se borra. La verdadera forma de vivir la religión. Lo voy a poner para nada, pero ya con las mismas. Sí. Es que si las escribo así con letras grandes, casi escribo como cualquier cosita y lo borro. Y escribo y borro. Pero bueno, un poquito más grande. La verdadera forma de vivir la religión. Bueno, pues va muy ligado con lo que ahorita hablamos de la moralidad. Pues la mejor manera de vivir la religión es con una fe viva, con una fe que conlleve nuestros actos, para que realmente pueda demostrar nuestra creencia. Y por último, el cambio de vida. El cristianismo pues implica eso, un cambio de vida. La moralidad implica un cambio de nuestras costumbres. Cuando a veces llegamos con el Padre y, ay Padre, pues es lo mismo, soy la misma, con los mismos pecados. No he cambiado para nada. Exacto. ¿Por qué? Porque no cambiamos nada de nuestra vida. A pesar de que a veces uno les dice, no, pues mira, trata de hacer esto, para que cambie. Si queremos algo distinto, tenemos que poner acciones distintas. Si seguimos nuestra vida normal, pues ¿cómo vamos a ir cambiando? Queremos, por ejemplo, si hablamos otra vez de regresar acá, si queremos que se nos quite lo de las críticas, pero no cambiamos absolutamente nada en nuestras pláticas y no cambiamos nuestros ambientes con los que platicamos, si no hacemos nada, pues ¿cómo vamos a dejar de criticar? O queremos como que Dios aparezca con una varita de magia y ya, que se te cierre la lengua o que se te trabe cuando vayas a decir algo malo. Quisiéramos así, pero pues no. Capaz de que está truena la varita ahí. Pero sí, entonces necesita la vida cristiana un cambio en nuestros actos para poder ver cosas distintas.
Muy bien. ¿De eso tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Bueno, ahí a continuación viene la actividad que habíamos dicho. Levanta la mano las personas que sí hicieron su... Bueno, pensé que iban a hacer más, sabemos que era de tarea. Muy bien, de todas maneras, pues los que no lo han hecho, pues háganlo, porque luego después se les va a juntar con los demás, porque vamos a irnos como más fluidito en todo eso. Muy bien, entonces, por esta ocasión vamos a dejarlo del comentario para otra ocasión. Bueno, más bien se queda como cosa personal. Guardamos silencio y vamos a continuar con nuestra siguiente carta, porque luego si no, después como tenemos que tener exámenes, pues después no se ajusta con lo del tiempo para las clases y para el examen. No tenemos que tener examen. Entonces vamos a continuar con la primera carta de Pedro. Padre Fernando, no nos estrese. No, parece que he dicho pues, ya se estresaron. Están como los niños lloran antes de que les peguen. Para eso, para que no me peguen. Uy, yo soy bien malo, entre padres. Pues me va a hacer como los papás, para que ahora sí llore. Yo voy a pegar más fuerte. Entonces usted va a traer la varita. No, para una muy poderosa. No, para darlas. No. La violencia nada real. Capaz de que hasta se me traban más. Mejor así. Muy bien, vamos a iniciar con la primera carta de San Pedro, con lo que va a ser la introducción general. Empezamos con lo que es el autor. El autor, pues yo pienso que ya está mucho más que claro. Estamos hablando de Pedro. Pedro el apóstol, el cual se nos habla, por ejemplo, en Mateo 16:16. Y que la misma carta lo llega a confirmar ahí en el capítulo 2, 21 al 24 y 5:1. Ahí, por ejemplo, el relato, perdón, la cita bíblica de Mateo, tomando las palabras, tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ese es el de Mateo. Perdón, ¿confirma o desconfirma? Se confirma, la misma carta confirma que es Pedro. Ok. ¿Y luego qué serían estos números? Es capítulo 2, 21, 24 y el 5:1. Gracias. No, muy bien. Ahí, si gustan, pueden abrir su Sagrada Escritura, la primera carta de San Pedro. Pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos un modelo para que sigáis sus huellas.
Él no cometió pecado y en su boca no se halló engaño. Cuando era insultado no respondía con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con rectitud. Fue Él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia, y con sus heridas habéis sido curados. Es el 2, 21-24, ese no lo había visto, pero pues a lo mejor por lo primero que llega a mencionar, de que para eso hemos sido llamados, de la misión que Jesucristo encomienda. Ahí Pedro lo está asumiendo como que él fue de los llamados por el Señor, llamado desde ese momento para este ministerio. Y también vemos que, por ejemplo, decíamos que en el 5.1 se llega a confirmar, y también la misma carta, por ejemplo, nos habla de que hay un secretario, va a ser Silvano. Se viene en el 5.12. Sabemos pues que el autor intelectual es Pedro, pero va a tener un secretario que va a ser Silvano, es de los que lo va a estar acompañando para su redacción. Ahí vienen los 3 recuadros para que ustedes pongan la cita bíblica. El primero, el 16, pues recuerden que es del Evangelio, porque nada más tiene 16, no le vayan a querer buscar capítulo 16 a la primera de Pedro. De por sí está cortita. Entonces, pues, y ya los demás, pues, ahí vienes esta escritura. Nada más el de arriba es el único que es de Mateo. Sí, exacto. Ahora, el destinatario. El destinatario lo encontramos ahí en el capítulo 1, versículo 1. ¿Alguien lo quiere ahí para que lo lea, por favor? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a cuantos por la fuerza salvadora de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han obtenido una fe de tanto valor como la nuestra. No. Pedro, apóstol de Jesucristo. Es la primera de Pedro, ¿verdad? Pedro, apóstol de Jesucristo, los elegidos que viven como extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania. Bitinia, perdón. Betania. Sí, Bitinia. Muy bien, muchas gracias. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Muy bien, si se fijan, aquí ya vienen los destinatarios. Nos habla sobre todo de lo que le llaman los de la diáspora. ¿Alguien recuerda qué es la diáspora? ¿O qué era la diáspora? Dispersos, pero ¿quiénes? ¿O cómo? Diáspora. La diáspora. La diáspora se le consideraba a aquel lugar donde se encontraban los judíos, pero fuera de un territorio de lo que eran las 12 tribus de Israel, o sea, lo que correspondía como a la tierra prometida. Hubo varios judíos que se instalaron, como digamos, más de lo que era ahí en Asia Menor. Ahí se instalaron, entonces ahí vivían tal cual como judíos, seguían siendo judíos y todo, pero les llamaban judíos de la diáspora. Entonces, aquí nos está hablando de aquellos que se encuentran, dice, los que viven como extranjeros en la diáspora. Si escuchamos así,
En un primer momento pensaríamos, se está dirigiendo a los judeo-cristianos, es decir, a los judíos que se han convertido en cristianos en esta región, en la diáspora. Incluso ahí llega a mencionar algunos lugares: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Entonces, no quiere decir que era únicamente a los judíos. Recordemos, al igual que Santiago nos está hablando de todos los cristianos de la nueva iglesia que se encuentra dispersa, que se encuentra en dispersión. Entonces, la diáspora, aquí podríamos poner judeo, cristianos, no solamente eran esos, sino todos los cristianos dispersos. No solo la diáspora, que eran los judeo-cristianos, sino todos los cristianos dispersos. Cristianos que también provenían, que eran gentiles, pues, o sea, no necesariamente que tenían una ascendencia judía, lo que podríamos llamar también paganos o gentiles, que ya son cristianos. A todos ellos es a los que va dirigida esta carta. Bueno, aquí mismo en todos los cristianos dispersos, el nuevo pueblo de Dios. No sé si su Sagrada Escritura traiga ahí los mapas. Si traen el mapa, cualquiera de los mapas que se alcance a ver, por ejemplo el Mar Negro, toda la región que nos está hablando del Ponto, el Ponto es aquí como por la orillita del Mar Negro, pues a lo mejor no van a empezar a ver, pero traten de ubicar ahí en sus algunos, si ya traen los nombres, pues ahí lo pueden ubicar. Lo que es, por ejemplo, aquí está todo lo de Tierra Santa, a un lado del mar Mediterráneo, todo eso es Tierra Santa, y la región que nos habla ahí, que es el Ponto, Galacia, Bitinia, y no me acuerdo, Capadocia, es toda esta parte de arriba, de esta parte de Asia Menor, aquí arribita, desde lo que es la orillita del Mar Negro, del mar que está arriba, y todo esto. Esa era como la región que estaba viendo. ¿Sí lo tienen ubicado ahí en sus mapas? Sí, a veces ahí vienen varios estos. Exacto. Sí, acá, no, ahí no. Lo que es esta parte. Ese es Tierra Santa. Nada más que ven estos dos mapas. Es en esta parte, este es como el Ponto, y por eso lo de Capadocia. Traten de ubicarse. Si pueden, de todas maneras, consíganse un mapita que traiga como toda esa parte, porque por ejemplo, ahorita que van a estar viendo o que se está viendo todo lo del Nuevo Testamento, es importante ubicar como toda esa región para que comprendan, por ejemplo, cómo estaban las comunidades
de cada uno de los apóstoles. O por ejemplo, cuando ya empiecen a ver, a lo mejor el próximo curso, no sé si ya empiecen a ver lo de San Pablo. En San Pablo también pues todo lo de los viajes, entonces... ¿Este sí nos puede servir? Sí, está muy bien. Todo eso, o si no, tomen el foto y lo pueden subir al grupo para que más o menos vayan indicando cómo era lo que era Tierra Santa y cómo se fue difundiendo el Evangelio. Muy bien. Entonces, bueno, eso es en cuestión de los destinatarios. Aunque ahí están las comunidades, ya ustedes las van a ver ahí más o menos dónde están. No solamente se refiere a esos puntos específicos, sino donde todos los cristianos se encuentran, donde va surgiendo el nuevo pueblo de Dios. Porque pues sí es también de todas maneras una región amplia. Muy bien, ¿del autor o del destinatario hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, pasamos a lo que es la ocasión y la finalidad. Bueno, ¿cuál va a ser esa razón por la cual San Pedro decide dirigir esta carta a las comunidades? Bueno, pues se cree que en ese sentido Silvano es el que le empieza a comentar cómo está la situación en estas comunidades y pues ante la situación que pues no era un tanto positivo, sino al ver sobre todo la desesperación de los cristianos, el ver tanto lo que eran persecuciones, lo que decíamos ahorita, el estilo de vida que se llevaba, como era muy contrario a ellos y a veces los desanimaba, San Pedro quiere como motivarlos en ese sentido a seguir luchando en la fe. Entonces, ocasión. Aquí vamos a poner Silvano informa. Silvano informa de la situación, aquí hablando de las iglesias a las cuales está dirigido. Se busca fortalecer ante las pruebas de todo tipo. Ahí nos habla del capítulo 1, del 6 al 7. Pues hay pruebas de todo tipo, están también las calumnias. 2:12-15. Están también las injurias. Injurias e interrogatorios. También los insultos. En el 4:4. Creo que ese también viene para que lo rellenen, el 4:4. Incendio de sufrimientos. Bueno, sufrimientos. En el 4, 12-16. Son como las pruebas que están viviendo en esos lugares, a todo lo que se están enfrentando los cristianos.
que si se fijan, pues prácticamente no está muy distante de nuestra realidad. Es lo que estaba diciendo al inicio, ¿verdad? Que no es obsoleto. ¿No? Siento que es O sea, cuando realmente vemos el Evangelio y, por ejemplo, vemos las primeras comunidades cristianas, o veanla, por ejemplo, a la mitad como en la Edad Media, en cualquier época de tiempo, pues, en cualquier, pues no era, pues sí, en cualquier tiempo que ustedes vean el Evangelio, si ven la realidad de la sociedad, siempre va a ser muy contrastante con el Evangelio, siempre va a haber todos esos problemas. Por eso, cuando una persona logra llevar el Evangelio en el esplendor, por eso se santifica, o sea, es un testimonio muy vivo de cómo, a pesar de que la sociedad presentaba algo meramente negativo y que decían la iglesia o el Evangelio no se puede aplicar, sale a la luz el Evangelio por la fuerza de la gana y por la convicción de la persona. Cualquier santo que ustedes vean es porque ha logrado seguir el Evangelio. Por eso necesitamos santos en la actualidad. Que los hay, pero necesitamos seguir haciendo también. Muy bien, entonces es también momentos de no vacilar en la fe. Es decir, todo esto, que son pruebas, que son momentos difíciles, dice, no hay que vacilar en nuestra fe. Pedro exhorta a no temer, sino revigorizar. Como diciendo, no tengan miedo, al contrario, que su fe se avive. Casi recordando aquellas bienaventuranzas, felices, bienaventurados, dichosos cuando los persigan, los enjuicien, los encarcelen a causa del Evangelio. Resaltando que cristianamente pues, podemos tener o vamos a tener todas estas dificultades, pero está como la respuesta también de parte de Dios, que va a ser de una manera positiva. También la fe, ser testimoniales con coraje. Con coraje para merecer el la fe se testimonia con coraje, dice, para merecer la salvación escatológica y eterna en Cristo. La fe, si no sana, la fe, si no alumbra, dice, de nada sirve. De nada nos sirve un evangelio light cuando tenemos un mundo tan problemático, cuando tenemos un mundo tan podrido a veces. La fe se tiene que testimoniar con coraje. Y dice, mínimo para que nos valga la salvación. Una salvación escatológica, una salvación que Cristo ya nos está ofreciendo y que sabemos que en Él es en el que vamos a encontrar la vida eterna. Eso es que yo le acabo la que me hace paso también. Es que quería terminar el para ya no dejar así. ¿Preguntas?
¿Nada? Bueno, nos ponemos de pie para finalizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen buenas noches. Buenas noches. Y no se les olvide llenar sus